Amén, hermanos. Pues buenos días. Espero de que el día de ayer hayamos escuchado ahí un adelanto del pastor en el capítulo 4. No sé quién recuerda de qué nos estuvo hablando el hermano en el capítulo 4. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda la lectura? A lo mejor alguien se la memorizó por completo y nos ayuda ahí un poco. ¿O qué fue lo que más le resaltó del capítulo 4 que el hermano compartió el día de ayer? De hecho, hay una pregunta todavía, no sé si ya se la respondieron, hermano, pero hay una pregunta ahí que el hermano hizo en el video que compartió, ¿verdad? Sí, hay alguien que sí lo escuchó, que sí leyó la... ¿Sí? ¿De qué nos habló, hermanos? El capítulo 4 comienza como Nabucodonosor reconoce, ¿verdad?, que solamente Dios es un único Dios soberano. Amén. Habló acerca de la soberanía de Dios y también parece que habló acerca de la loquera de un rey ahí, ¿verdad? De Nabucodonosor, ¿verdad? De este rey que llegó a creerse en su momento el rey más importante de esa época. No solamente eso, sino que dice que su corazón se llenó de orgullo y se llenó de altivez. Espero que nosotros pues no seamos como Nabucodonosor, ¿verdad? Pero de eso trató más o menos el capítulo de ayer. Pero me quedé con algo en el capítulo de ayer, en el capítulo 4, que al final encontramos con el reconocimiento de Nabucodonosor al rey soberano del cielo. Lo alabó, lo engrandeció, lo glorificó por sus obras, por la rectitud de sus caminos. Y Nabucodonosor entendió que no hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Él reconoció también que aquel que se enaltece, también Dios lo humilla. Y me impactó porque en los últimos versículos solamente se pasó glorificando a ese Rey eterno, a ese Rey soberano. Algunas veces Dios permite que estos reyes o estas autoridades o aquellas potencias lleguen a un nivel que no hay comparación con otra nación, pero comparado con nuestro Dios, el rey Salomón dijo que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Entonces, entre esos habitantes de la tierra, usted y yo estamos ahí. Somos considerados como nada. Isaías nos dijo que todas las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Así que realmente somos insignificantes para Dios, pero con toda nuestra insignificancia, aquel rey se humanó. Aquel rey, dice Filipenses, que se humilló a sí mismo, dejando su deidad y haciéndose siervo y haciéndose semejante a nosotros. Se humanó, se encarnó, para que un día nosotros pudiéramos gozar de esa gracia que solamente va de Cristo Jesús. Amén. Para que después, con su muerte y su exaltación, también un día nosotros podamos presentarnos ante Él dignos y aprobados. Amén, justificados. Así que vamos a entrar ya al capítulo 5 de Daniel, hermanos. Dijo el hermano que iban a descansar unos días de él, pero apenas acaban de descansar conmigo, ¿verdad? Así que gracias por ahí seguirme también en mis capítulos que pude enviar acerca de Ezequiel y parte de Daniel. Así que el día de hoy me toca también compartir el capítulo 5. Vayamos ahí al capítulo 5. Antes de entrar, encontraremos a un rey llamado Belsasar. Dejamos de leer al rey Nabucodonosor y ya no se nos dice más, sino que brinca hasta el rey Belsasar. Hay un conteo más o menos que se estima que Nabucodonosor dilató en el reino de Babilonia por 43 años. Así que durante el tiempo de Nabucodonosor hasta Belsasar pasaron otros reyes. Según la historia, dice que Nabucodonosor, después de él, hubo alguien que lo precedió, fue Evil-Merodach, y es mencionado en Segunda de Reyes 25-27. También después de este señor entró Neris-Glihar, no lo sé ni pronunciar, pero así está escrito, Neris-Glihar. También después de él estuvo otro rey que se llamó Laborosoarchot. No, me imagino que ha de ser ruso ese señor, ¿no? Algo así. Pero fue el que antes de Belsasar
fueron los que estuvieron entre Belsasar y Nabucodonosor. Y por último estuvo Nabonidus, y se cree que era el padre de Belsasar. Este rey iba a ser... No, este rey fue el último y fue el que le cedió el lugar a Belsasar. Y vamos a mirar con un poco más de detalle. Según la historia, Nabonidus fue el rey, pero su hijo, que era Belsasar, fue el que estaba en ese entonces como rey, fungía como rey de Babilonia. Ya miramos también de que este fue el último rey que nos registra Daniel antes de la llegada del imperio medo-persa. Así que vayamos al versículo 1, hermanos, y tenemos mucho que aprender. No sé si el tiempo me vaya a dar, ahora sí creo que me voy a pasar del límite que siempre tengo, pero espero que no los duerma, que estén atentos ahí a la lectura. ¿Y por qué no lo hacemos de la siguiente manera? ¿Por qué no alguien de allá atrás nos lee el versículo 1, de aquí en medio otro, y de aquí otro, y después termino yo aquí y le damos vuelta? ¿Quién quiere decir yo en el primer versículo? Amén. Amén, hermana. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Gracias, hermana. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Recordamos más o menos el nombre Belsasar. Tiene una pequeña variante con el nombre de Belsasar que se le puso a Daniel. La única variante es una T, pero más o menos sabemos a dónde se dirige este nombre. El miércoles hablábamos con el hermano Luis y este nombre significa el príncipe de Bel. Y sabemos que esta era una deidad babilónica. Pero ¿habrá algo de malo que hagan banquetes y que tomen vino los reyes? Yo me imagino que en un palacio es lo que se era parte. Pero también recordemos, hermanos, de que en este tiempo ya los medos persas comenzaban a surgir como potencia, comenzaban a ser la amenaza de los demás. Y para que una nación pudiera llegar a dominar el mundo, tenía que dominar primero a la nación que estaba predominando en ese momento. Y esa nación era el imperio babilónico. Entonces este rey es algo así como una persona imprudente. Más adelante vamos a mirar que no solamente es imprudente, sino también es falto de entendimiento, y también dice la Biblia que se va a llenar de orgullo y de altivez en su corazón. Pero no solamente les digo que es un hombre insensato, porque él sabía que el peligro estaba cerca. Él sabía que el peligro estaba acechando ya. Era el momento de que el rey estuviera atento, tuviera sus guardias al frente, estuviera preparando tácticas de contraataque. Pero este rey no hizo eso, fue al contrario. Dice que hizo un gran banquete y mandó a traer a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Algo que quisiera aquí adelantar también el miércoles, dijo el hermano Luis, ¿verdad? De que los príncipes miran son los que potencialmente los que van a llegar al trono algún día. De todos los príncipes hay uno que va a sobresalir y puede llegar a ser príncipe. Entonces este señor estaba siendo de mala influencia, no solamente para la nación, sino que también para sus príncipes. Miramos también de que el banquete y el vino que se estaba bebiendo, no solamente lo estaba haciendo él con algo normal que todos los reinos hacían, sino que hay un trasfondo de este banquete y de este vino. Y vamos a mirar en la lectura, a través de la lectura, lo que este señor estaba planeando. ¿Alguien me lee el versículo 2, por favor? Amén, hermano. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus mujeres y sus concubinas. Gracias, hermana Marina. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén,
para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y yo quiero que note algo ahí, la frase con el gusto del vino. La Nueva Biblia Viviente dice bajo los efectos del vino. Estaban borrachos. Hermanos, una pregunta que quisiera hacer a cada uno de ustedes. ¿Cuántas barbaridades se cometen bajo la influencia del alcohol? Si la hacemos sin la influencia del alcohol, imagínense ya influenciados por el alcohol. Pensamos que al siguiente día no pasó nada. Y muchas veces todo parece olvidarse. Y parece que nunca pasó nada. Pero hay otras personas y en otras ocasiones en que la persona se acuerda de todo y cada uno de los detalles. Y es cuando vienen las preguntas, ¿por qué lo hice? ¿Y ahora qué haré? ¿Y si se enteran? Y queremos cubrir después nuestras faltas haciendo otros pecados. ¿Cuántas cosas, cuántas barbaridades se cometen bajo la influencia del alcohol? No hay ningún pasaje bíblico que diga que es prohibido tomar vino. Pero sí nos dice la Biblia que en vez de ser llenos de o embriagarse con vino, que nos embriaguemos mejor del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que recordar que el pecado siempre traerá consecuencias, hermano. Algunas veces irremediables, que se tendrá que cargar con él hasta el resto de la vida. Pero hay algo que puede aliviar esa falta ante Dios. Vaya conmigo a Isaías 1:18. Voy a leer para ustedes. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, no importa lo que hayamos hecho. Dice Dios que Él perdona tus pecados y mis pecados si volvemos a Él. Y miramos a Jesús como nuestro bendito Salvador. Este hombre, bajo los efectos del vino, pidió los vasos de oro y de plata, aquellos que Nabucodonosor había traído como botín de Jerusalén. Ahora recordemos también una cosa, que no fue cosa que Nabucodonosor se dijo, lo voy a traer porque soy poderoso. No, ya leímos en el capítulo 1 que fue Dios que permitió, así como se trasladó a todos los del cautiverio, Dios también permitió que se llevaran estos vasos. Y Él ahora los va a estar usando. Recordemos también que Belsasar en el capítulo no dice que él fuera un hijo de Dios. Ni Belsasar, al igual que su antepasado Nabucodonosor, no nos dice el capítulo que fuera un temeroso del Señor. Ya Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios al final de sus días. Yo creo que le duró muy poco el tiempo a Nabucodonosor para poder implementar un cambio, una reforma de adorar al único Dios verdadero a toda la nación. La Biblia nos exhorta a nosotros como padres que desde temprana edad le enseñemos a nuestros hijos el camino de Dios. Cuando ya somos grandes, hermanos, y ya nuestros hijos pasan los 18, los 20, los 21, los 25, es muy difícil que nosotros podamos enderezar el camino. Es muy difícil que usted le quiera dar un consejo bíblico y su hijo lo acepte. Es muy difícil que usted lo invite a la iglesia y él quiera venir por voluntad propia. Es cuando están pequeños los niños, cuando se llevan, cuando se traen, cuando aún usted está bajo su dominio. A Nabucodonosor reconoció la grandeza del Señor, reconoció su poder, reconoció su soberanía, pero le faltó tiempo después para someter a una nación bajo el liderazgo de nuestro Dios. Así pasaron de un rey a otro rey, a otro rey, hasta llegar a Belsasar. Y Belsasar parece que nunca se enteró de que hubo un Dios que puso por jefe a Nabucodonosor a reinar sobre, no solamente sobre Babilonia, sino sobre muchas naciones. Nosotros nos hemos convertido también, hermanos, en esos vasos útiles. No debemos de profanarnos. Voluntariamente hemos respondido al llamado de Jesús. Tú y yo, cuando venimos a los pies de Jesús y le reconocemos como Salvador y Señor, nos convertimos en esos vasos útiles. Deberíamos de ser vasos de honra.
Deberíamos de ser esos vasos que glorifican al Señor. No podemos ser nada más vasos sagrados el día domingo y el resto de la semana vasos para cualquier otra necesidad. No podemos ser nada más vasos consagrados nada más porque nos conviene. Si hemos sido llamados a ser vasos sagrados de Dios, vasos útiles de Dios, debemos de servir donde Él nos ponga. Y hemos hablado, hermanos, durante todo este tiempo de la lectura bíblica, ya vamos ya por Daniel, hemos hablado que Dios castiga el pecado. En Números hay un pasaje que dice que Dios no dará por inocente al culpable. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, para hacer esos vasos que Dios ha depositado la gracia de Él en nosotros. También más adelante Dios nos va a decir la Biblia de que nosotros somos administradores de su multiforme gracia. Pasemos ahí a Gálatas 2:20. Y fíjese que dice Gálatas 2:20. Voy a leer para ustedes para ir avanzando. Pero dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, hermanos, nos está diciendo que entre la cruz y Jesucristo estamos nosotros ahí en medio. Estoy juntamente crucificado con Jesucristo. Y sigue diciendo en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo. Hermanos, yo no sé si usted tiene esto, pero si usted voltea a ver la vida pasada que usted llevaba, usted ya no es esa persona. Usted ha sido esa misma persona, pero ha sido regenerada con la sangre de Cristo Jesús. Dios lo ha llamado para ser vaso de honra. Y dice Gálatas 2:20 también: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo quisiera hacerle una pregunta acerca de este texto. Si Cristo vive en usted, si usted ha invitado a Cristo como su Señor y Salvador, ¿por qué muchas veces nosotros profanamos el lugar que le hemos dado a Cristo Jesús? Nosotros le hemos dado nuestra vida, no solamente nuestro corazón, como algunos dicen, también nuestro cuerpo se vuelve parte del templo del Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces nosotros lo hemos profanado. Y estos vasos que va a usar aquí Belsasar fueron profanados, fueron llevados del servicio de la casa de Dios a la casa de otros dioses. Eso lo vimos en el capítulo 1 de Daniel. Y ahora Belsasar le va a dar un uso inadecuado. Vamos a leer ahí el versículo 3, hermanos, por favor. No sé si alguien me lo lee. Amén. Entonces fueron traídos los brazos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Gracias. Dice el versículo 3: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Mira el consejo que le da una madre a un rey. Dice Proverbios, no es de reyes, Lemuel, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Proverbios 31:4. Hermanos, nos encantaría, como volvemos otra vez a decir, que un texto dijera que está prohibido tomar vino. No lo hay, pero sí hay consejos, sí hay directrices. Sí vemos en la Biblia que cuando las personas le dan libertad al alcohol, no trae cosas buenas. Lo vimos allá con Noé. Apenas Noé sembró un viñedo, lo primero que hizo es maldecir a su hijo porque él no debía de haber hecho lo que hizo. Y más adelante vamos a mirar una barbaridad de cosas que se cometen por causa del alcohol. Yo no quisiera decir esto que voy a decir, pero hermanas, las personas que están casadas con una persona borracha sufren mucho. De diferentes formas. Aunque usted diga que no hace nada, nada más toma y se acuesta y se duerme. Mentira. El daño que trae no solamente es para él, sino que para toda su familia y sus hijos. Así que nuestro consejo como cristianos debería de ser: si usted quiere
hacer una vida con una persona. Pregúntele a las hermanas que han vivido con esta clase de personas, a ver si es fácil. No es fácil. Mas sin embargo este hombre, dice en el versículo 3, fíjense que trajo los vasos de oro donde se habían dedicado ya estos vasos a Dios y servían en la casa de Dios, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Otra de las cosas, hermanos, si pensamos que nada más el alcoholismo es promovido entre los hombres, también nos equivocamos. Dice el Instituto Nacional sobre el Alcohol, nada más aquí en Estados Unidos, el 59.1% son hombres y el 51.0% son mujeres. No es un problema solamente de hombres. Y entre esos están jóvenes y muchas veces hasta niños. Casi en todo, el hombre y la mujer quieren igualdad. Y el mundo busca igualdad. Y usted voltea a ver al mundo como está. ¿Saben por qué? Porque el mundo busca una igualdad que no es bíblica. El hombre quiere ser como la mujer quiere ser como el hombre. Y miren cómo estamos viviendo. Toda la perversión que se ha dejado venir. Y si quieren un aliento más, algo más alentador, las cosas no van a cambiar. Las cosas van a empeorar. Pero dice también la Biblia en el Salmo 1, que todo aquel que es plantado a ríos de agua viva, dice que es como el árbol que crece fuerte, que da su fruto a su tiempo. Pero no solamente es porque venimos el domingo a la iglesia, es que agarramos esa madurez y esa sabiduría, sino que dice también el Salmo 1, que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella está su delicia. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿te deleitas leyendo la palabra del Señor? ¿Buscas en ella tu meditación de día y de noche? ¿Es ella la que te dirige, la que te gobierna? Porque al final de cuentas vamos a terminar por aceptar todas las barbaridades que se vienen. El mundo, hermanos, nos va a terminar por odiar. De hecho, ha comenzado ya sutilmente. Algunas personas han sido censuradas, otros han sido bloqueados, a otros les castigan las cuentas. Nos están tratando de callar. Pero el mensaje, hermanos, no es importar si nos callan o no. El mensaje es, vamos a mirar a un Daniel que no le importó estar frente al rey y dijo lo que tenía que decir, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 3, hermanos, también miramos ahí que esos mismos vasos. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría por la mente de estas personas al estar tomando de aquellos vasos de oro y de plata? Ya estando bajo el efecto del alcohol, ya estando borrachos, ¿qué pasaría entre los príncipes? Oye, ¿ya viste este vaso? Parece que trae mi insignia aquí del único Dios, parece que dice que es de Judá, de Jerusalén. Oh, sí, son aquellos que Nabucodonosor venció. Son aquellos de que nuestros dioses vencieron al Dios de ellos. Pero ¿saben qué dice la Biblia en Daniel 1? Que Dios mismo utilizó eso para que más adelante mostrara su poder y su gloria. Aquel rey, me imagino que se había jactado de decir, ¿sabes qué? No hay poder. Vienen los medos y los persas, pero miran estos vasos, los trajimos de allá, de aquella que según era la ciudad de Dios, y mira dónde los tenemos. Y no hace lo mismo a veces el pecado con nosotros. Cuando dejamos que nos arrastre, cuando servimos de tropiezo a otros. Muchas veces es lo mismo que hace. Y el llamado de nosotros es a ser firmes ante Dios, a portarnos como dignos de Él. En el versículo 4, hermanos, si alguien nos lo lee también, por favor. Amén. Amén, hermano. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Había una variedad, hermanos, de dioses ahí. Y esto que voy a decir es gratis también, no se los voy a cobrar, dijo el hermano Luis. Pero desde esa fecha, si pensamos que solamente los babilonios eran unos idólatras. Pues los caldeos, los de allá de amorreos, pues sí son idólatras. No se espante lo que voy a decir, hermanos. Mire, hasta la actualidad siguen habiendo personas idólatras. Lucía de Siracusa, patrona de los cielos, según
Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Qué bueno que ya no soy marinero. San Antonio, patrón de los albañiles. San Pantaleón, patrono de los enfermos. Jesús Malverde, el santo de los narcos. Y podemos agregar a la lista miles y miles y miles de lo que la gente se ha inventado para desviar su mirada del único Dios verdadero. Pero miren el testimonio impresionante que da Nabucodonosor del único Dios verdadero. Voy a leer del versículo 34 al 37 del capítulo 4 de Daniel. Y miren lo que dice Nabucodonosor. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y miren lo que dice. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. El 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es el Dios que deberíamos de adorar, hermanos. Pueden haber miles y miles de dioses y muchos que se van a estar levantando, pero nadie se compara a nuestro Dios. Soberanamente él estaba actuando en la vida de Nabucodonosor como va a actuar en la vida de Belsasar. Fíjese, para mí los versículos que acabo de leer me resaltaron 7 cosas. El Dios que vive para siempre, el de dominio sempiterno, que su reino es por todas las edades, el que hace según su voluntad, el Rey del cielo, el Rey Dios Altísimo. Así lo describió Nabucodonosor, y esa debería de ser la forma en que nosotros deberíamos de describir a nuestro único Dios verdadero. Por lo menos Nabucodonosor nombra al Dios eterno por sus atributos y su carácter, su deidad. Y hermanos, creo que nos quedaríamos cortos si nosotros comenzáramos a estudiar y a conocer cada atributo de Dios, cada carácter de Dios. Sabemos que es un Dios lleno de amor, de misericordia, de bondad, de amor, pero también la Biblia nos dice que es fuego consumidor. Versículo 5. ¿Quién me ayuda ahí, hermanos, por favor? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Gracias, hermana Angélica. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Hermanos, mientras ellos estaban en su adoración a sus dioses, el versículo 4 nos dijo eso, y ya borrachos, en ese mismo instante sucedió algo. Dedos de una mano de hombre. Pero mientras esto ocurría, el rey Belsasar miraba cómo la mano escribía. ¿Te imaginas estar presenciando algo así? Más adelante vamos a leer cuál fue la reacción de Belsasar. Dice el versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Mire cómo se describe este rey gráficamente: pálido, turbado, débil, tembloroso. La fiesta pasó de ser alegría a ser algo, una película de terror. Pasó del gusto al susto. Desde el gusto al susto. Y vamos a mirar también cómo el Señor va ahora a mostrar el poder que tiene sobre, no solamente sobre el rey, sino sobre todo
toda la historia y todo el control de todas las cosas. El versículo 7 dice, y el rey gritó en alta voz, que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. En su pavor y en su terror mandó a que se presentaran ante él todo el equipo de místicos, hermanos, que lo adoraban, que lo rodeaban, magos, caldeos, adivinos, sabios, todo aquel que pudiera resolver su problema. Esperamos que nosotros los cristianos no tengamos que ir y acudir ante estas personas. Que una limpia, hermanos, brujería, ¿verdad? Una limpia pero de dinero. De todo. Nosotros no debemos de hacer eso. Levíticos nos presentó un texto ahí a Levíticos que dice, por esta causa echo de delante de vosotros a estas naciones. Y hay una lista, porque consultan a divinos, porque consultan a los muertos, porque hacen brujería. Y luego termina el texto en Levíticos y dice, mas a ti no te es permitido. Así que a los cristianos, hermanos, no se nos es permitido hacer estas cosas. ¿Tiene alguna inquietud? Pues doble sus rodillas, pídale a ese Dios grande. La Biblia también nos dice que por nada estemos afanados. Y yo sé que decirlo es muy fácil, pero cuando vienen las pruebas y los problemas a nuestra vida, a veces pues estamos preocupados, y es de humano preocuparse. Pero también el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Tenemos a ese Dios que nos escucha. Tenemos a ese Dios que puede, si le da la gana, como leíamos en el capítulo 3 de Daniel, resolver el caso a aquellos 3 que iban a ser echados en el horno. Señor Rey, si nos morimos, pues déjeme decirle que ni aún así vamos a renunciar a nuestro Dios. Y si a Él le place sacarnos, pues que nos saque. Pero no vamos a adorar a tus dioses. Y esa es convicción de la buena. A veces nos llegan momentos y noticias a nuestra vida que no hay vuelta de hoja. Y uno únicamente tiene que descansar en la soberanía de Dios. Uno solamente tiene que descansar en la voluntad de Dios. ¿Recuerdan aquella oración de Jesús? Señor, no le tomes en cuenta su pecado, no saben lo que hacen. Hágase su voluntad. El Señor estaba pidiendo que se hiciera la voluntad del Padre, no la de Él. Él tenía toda la potestad y autoridad de decirle al Señor, pues mira, están a punto de crucificarme, manda una legión de ángeles. Leímos también ya en el Antiguo Testamento que un solo ángel mató a 128,000 de sus enemigos. Así que con un solo ángel que hubiera mandado bastaba y sobraba. Pero el Señor dijo, hágase tu voluntad. El versículo 8, hermanos, por favor, alguien me lo lee. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Gracias, hermana. Entonces fueron introducidos todos los sabios, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Por lo menos sabemos que los sabios no estaban de borrachos como el rey y sus príncipes, ¿verdad? Pero había una necesidad de este rey por querer saber lo que se había escrito en aquella pared. El versículo 9 dice, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. ¿Cuál es la imagen que se te viene ahora de Belsasar? Primero brincando, bailando, a lo mejor una de las copas con las que se estaba emborrachando la traía en la cabeza. No había en ese entonces cámaras y no sé cuántas fotos se hubiera subido en el selfie. Haciendo alarde de su poder, de su grandeza, de su riqueza, de todo lo que tenía. Haciendo alarde del mejor ejército, haciendo alarde. La muralla de Babilonia por lo menos se estima que tenía 28 metros de altura. Así que prácticamente impenetrable. Pero el cambio que dio de un extremo a otro, después de estar tan contento, dice el versículo 9, que se turbó sobremanera. Ya estaba turbado en versículos anteriores, pero ahora sobremanera y palideció. Yo me imagino que la cara de aquel hombre era como ceniza blanca. No sé cuál era el color de su piel, pero aquí dice que palideció. Se le fue el color de su piel. Y sus príncipes estaban
perplejos. Versículo 10, hermanos. Por favor, ¿alguien me lo lee? Amén. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Gracias, hermana. La reina, por las palabras del rey de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Muchos han ubicado a esta reina como la madre de Belsasar y otros de una de las esposas de Nabucodonosor, que aún todavía sobrevivía para este tiempo. Pero eso no es tan relevante como la noticia que ella va a dar y el testimonio que va a dar de Daniel más adelante. El versículo 11 dice: En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. La manera que describe esta reina Daniel es sorprendente. Daniel ya no era un joven de 15 o de 20 años que había llegado a Babilonia. Habían pasado por lo menos 43 años o más. Estamos hablando de una persona que por lo menos anda rondeando entre los 70 y los 80 o 90 años de edad. Y aún así, esta reina no se había olvidado de este hombre. Es impresionante cómo lo presenta. Ella dice: hombre en el cual habitan el espíritu de los dioses. Obviamente esta reina no tenía la perspectiva correcta del único Dios verdadero, pero sabía que había algo diferente en Daniel. Sabía que era diferente a los demás sabios. Sabía que era diferente a los demás magos. Había algo especial y ella dice que espíritu de los dioses habita en él. Y en realidad no eran los espíritus de los dioses. Era el espíritu de Dios, el único Dios, que al igual que a nuestra época, Dios ha dicho que cada aquel que le acepta a Cristo como el Señor y su Salvador ha prometido vivir dentro de nosotros. Hermano, una pregunta. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor, cuando le interpretó los sueños a Daniel a Nabucodonosor, lo puso como segundo en el reino. Hoy está diciendo que pasaron 40 y tantos años después de esto. En todo ese tiempo, ¿se le olvidó a Daniel? ¿Se le olvidó? ¿Lo hicieron a un lado? ¿O seguía activo en el puesto que tenía en el palacio? Y buena pregunta. Parece que ya para este entonces ha sido sustituido por otros, a lo mejor por la edad. Y hoy vamos a mirar de que a Daniel se le va a ofrecer el tercer puesto del rey, sí, otra vez. Y por eso decía al inicio que Nabonidus era el primer rey y después el segundo rey fue Belsasar. O sea que mientras Nabonidu era el primero, Belsasar el segundo, y por eso él no le puede ofrecer el segundo puesto a Daniel más que el tercero. Eso es algo de historia, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea, no nos lo dice la Biblia, pero parece ser que se han olvidado de Daniel durante todo este tiempo, hermano. Y vamos a mirar que hay una pregunta clave acerca de lo que usted me está diciendo ahorita, que le hace Belsasar, y vamos a llegar ya en ella ya pronto. La reina esta le dice que es un hombre en el que habitan el espíritu de dioses, hombre lleno de luz y de inteligencia, hombre de sabiduría, dice en el versículo 11. Hermanos, dicen lo mismo de ti y de mí. Deberíamos de preocuparnos, ¿verdad? Porque si el espíritu de Dios mora en nosotros, deberíamos de ser conocidos como hombres sabios. Dice segunda de Timoteo 3:16, que toda escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así que tenemos el manual de Dios para ser sabios. Y a veces no lo somos porque no lo leemos, ¿verdad? Además de eso, el rey Nabucodonosor, tu padre, le está diciendo aquí la reina, lo puso por encima de magos, de sabios, de adivinos, de astrólogos. Este testimonio que dio la reina bastó para que el rey enviara por Daniel. Versículo 12, hermanos. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Amén. Dice: ya que en Daniel, a quien el rey puso el nombre de Belsasar, había un espíritu extraordinario e inteligente,
y en ciencia para entender el significado de los sueños, explicar el sentido de las palabras misteriosas y resolver los asuntos complicados. Llame su majestad a Daniel y él le dará a conocer el significado de lo que está escrito en la pared. Gracias, hermana. Y parece que se han olvidado prácticamente de Daniel durante todos estos años. Recuerden que ya han pasado varios reyes hasta llegar a Belsasar. Pero el versículo 12 dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento. Recuerdan que también leímos que por lo menos se consideró 10 veces mejor a Daniel más que todos los sabios de su época. Y tenía, dice, para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Y aquí está los dos nombres. Hay una pequeña variante en el nombre Belsasar que se le dio a Daniel y en el rey que está en turno. Y él te dará la interpretación. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel. Y aquí está, hermanos, la pregunta que viene como en conexión con lo que usted pregunta. Dice el versículo 13. ¿Eres tú aquel Daniel de los judíos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá? Y yo les hago la pregunta, ¿lo conocía o no lo conocía? Sí. ¿Sí o no? Dijo aquel. Sí. No, porque le está preguntando que sí es él. ¿Qué piensan ustedes? Está dudando si es el mismo, pero que sí lo conocía. Sí, había escuchado de él, hermano. Parece que ya había escuchado de él y vamos a mirarlo más adelante. Parece que por ahí, conforme va avanzando la edad, como que ya no es muy servible, no lo vamos a sacar, vamos a poner a jóvenes pero vamos a mirar que para Dios no hay ninguna edad. Ha usado niños durante toda la historia. Miramos y leímos acerca de un rey de acerca de 8 años de edad, fue puesto para gobernar y hizo un excelente trabajo. Vemos a ancianos como ahorita, como Daniel, que va a hacer una excelente interpretación acerca de la petición del rey. Y durante toda la Biblia hemos visto a personas que Dios ha utilizado de diferentes edades. Moisés. Y salió huyendo como a los 40 años de allá de Egipto y regresa a los 80 y él sigue su carrera. Así que, hermanos, no es un impedimento que usted y yo estemos aquí en confort. La edad no ha sido un impedimento, ni porque es niño, ni porque sea joven, ni porque sea adulto, ni porque sea anciano. Todos hemos sido llamados para contar la grandeza de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Vayamos al versículo 14 y vamos a mirar también si lo conocía o no lo conocía, ¿verdad? Más adelante vamos a encontrar esa respuesta. Dice el versículo 14, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Parece que lo está empezando a recordar. Acuérdense que está bajo el efecto del alcohol y ya pasó del alcohol a estar espantado, asustado, y ahora parece que se ha tranquilizado un poco a la llegada de Daniel. Dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti. Fíjense cómo es la mente idólatra. Él no le da el crédito al Dios de Daniel. Él piensa que aún son los dioses. Y leímos ya en versículos anteriores que mientras ellos estaban tomando, estaban alabando a sus dioses. Tenían muchos dioses. Versículo 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. ¿A qué les recuerda esto? Ya pasó una vez con Nabucodonosor, nadie pudo hacer también nada, y otra vez Daniel ahí, ¿verdad? Fue enviado a Nabucodonosor, y aquí con Belsasar otra vez. Versículo 16, ¿quién me lo lee, por favor? Amén, hermano. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Gracias, hermano. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho, Señor, dame la interpretación porque yo quiero tener ese vestido de púrpura. Quiero tener ese collar de oro, y no solamente eso, el ser el tercer señor en el reino. Parece que muchos han caído bajo esa tentación de
del materialismo, ¿verdad? Si no, nos la inventamos. O sea, ¿verdad? Y prácticamente lo que dijera Daniel iba a ser creíble, lo tenían como el mayor sabio de toda Babilonia. Este hombre estaba haciendo lo que fuera por querer conocer lo que se había escrito en aquella pared. Y una pregunta que también me hice al estar leyendo: si no sabía su interpretación, si él miró la mano que estaba, ¿por qué le quitó el sueño? ¿Por qué le causó tanta turbación? Hubiera dicho, bueno, pues lo vi y ya, se me olvida, mañana miraremos a ver qué hacemos. Pero ese día el rey pasó algo. Yo creo que se le bajó lo borracho. Se le bajó todo el efecto del vino, ¿verdad? Y vamos a mirar cómo el Señor va a utilizar cada una de las cosas para que Él pueda manifestarse y darse a conocer. Dice el versículo 17, y esto a mí me sorprendió de la manera que responde Daniel. Dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Miren, la respuesta de Daniel fue una bofetada en presencia de 1000 y más personas. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otras. En otras palabras, no me interesan tus regalos. Y cualquier puesto de honor tampoco me interesan. Hermanos, estamos diciendo que Daniel, ya aquí ya es un hombre avanzado de edad, y que los puestos y fama y fortuna no le interesan. El sueño americano no pasaba por la mente de Daniel. Él no está interesado en lo material. Sabe que lo material es pasajero. Sabe que lo material aquí se queda. Aún así Daniel no se quedó en silencio y respetó el mandato del rey. Versículo 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Daniel comienza por refrescarle la memoria y miren cómo primeramente presenta a su Dios. Sobre todas las cosas, él pone en primer lugar el versículo 18, el Altísimo Dios. Y le comienza a refrescar la memoria. Versículo 19, y por las grandezas que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Hermanos, tal fue el poder que le dio el Dios Altísimo a Nabucodonosor, que pueblos, naciones, lenguas temblaran delante de él. Mire que dice Jeremías 27:5. Dice, yo hice la tierra, el hombre, las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y le di a quien yo quise. Ese es el Dios, hermano. Y en otras palabras, ser soberano es hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. No se le puede decir a Dios por qué hace las cosas así. Antier, cuando presentaba ahí un comentario acerca del capítulo que envió el hermano Luis, no creo que fue el último que mandé, decía lo siguiente. Por ejemplo, usted voltea a ver a Abel, y Abel presentó una ofrenda agradable y perfecta ante Dios, fue aceptable ante Dios. Mas sin embargo, a la hora de enseguida su hermano lo mata, y uno dice, bueno, pero ¿por qué lo mató si estaba haciendo algo bueno? El que debería haber muerto es el otro. Mas sin embargo, la soberanía de Dios es así. Y vimos también a Enoc, que caminó 365 años con Dios. ¿Y qué pasó? Fue llevado con Dios. En el Nuevo Testamento vimos a Esteban estar predicando con todo el poder de Dios, y se acercan los fariseos y comienzan a apedrearlo. En pleno ministerio de Esteban es apedrado. Y uno dice, pero ¿por qué, Señor, si era un siervo tuyo? Bueno, al Señor así le plació y ya. Hay otros que son malos desde que nacen hasta que se mueren y no les pasa nada, y se mueren, dice la Biblia, como que si fueran reyes y buenos y justos. Y cuando se mueren les hacen hasta honores. ¿Por qué? Bueno, solamente el Señor sabe. No podemos a veces estar diciendo por qué en cada situación. Dejemos que la soberanía de Dios sea la que rija.
a su momento el Señor tratará con cada uno de nosotros. Versículo 19. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel apunta a dos partes en el hombre que son vulnerables al pecado: al corazón y al espíritu. Y con ellas van de la mano la soberbia y el orgullo. Por lo menos en el versículo 20 nos dice que el corazón se llena de soberbia y el espíritu se llena de orgullo. Pero ¿qué cosa es la soberbia? Algunos significados de soberbia: altivez, prepotente, egocéntrico, superior a otros, se cree intachable, le gusta imponer sobre todo. Eso es ser soberbio. Esto es un buen diagnóstico, hermanos, para que nos examinemos. Somos altivos, somos prepotentes, somos egocéntricos, somos intachables, nos creemos superior a otros. Y si estamos dentro de esa categoría, pues vayamos al Señor, caigamos de rodillas y le pidamos perdón. Él es fiel y justo para perdonar. Además de eso, hay personas, hermano, y creo que el pastor lo ha dicho también, de que a veces andan buscando consejos, pues buscando que le den por su lado. Y cuando alguien los confronta y les dice que no es así como ellos creen, se enojan. No sé si a usted le han dado el siguiente consejo. A lo mejor usted ha ido con alguien que no es cristiano, o incluso puede pasar entre los cristianos, y a veces le dicen: tú haz lo que te dicte tu corazón. Lo que tu corazón te dicte, eso haz. Sigue los latidos de tu corazón, dicen muchos. ¿Saben qué dice Jeremías del corazón? Vaya a Jeremías 17:9 y léalo usted. ¿Jeremías qué? Jeremías 17:9. Amén. ¿Lo puede leer? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Gracias, hermana Angélica. Fíjense que dice Jeremías 17:9. Es engañoso el corazón, pero no solamente eso, y es perverso. Todas las maquinaciones que una mente pecadora puede hacer nacen en el corazón. Así que si usted le dice: sigue los latidos de tu corazón. Ay, pero es que me quiere, me dijo esto. No le hagas caso, aléjate de él. ¿Se acuerdan de aquel comercial que decía: y cuéntaselo a quien más confianza le tengas? Hermano, la Biblia nos está haciendo un diagnóstico y nos está diciendo que el corazón del hombre natural, sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo Jesús, es engañoso y es perverso. Y luego añade la pregunta: ¿quién lo conocerá? Pero ¿qué dice el siguiente versículo de 17, el 17:10? Escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gracias, hermana. Yo, Jehová, que escudriño la mente. Ahí está la respuesta. Solamente hay uno que puede conocer el corazón. Y si el Señor dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso, pues créale. Solamente Él puede escudriñar la mente y el corazón del hombre. Y más adelante, ya hemos leído también en el transcurso de nuestra lectura bíblica, que Dios, a todo aquel que le busca, cambiaría ese corazón de piedra por uno de carne. Y esperamos que nosotros, como cristianos nacidos de nuevo, ya tengamos ese corazón de carne, sensibles al pecado. No vamos a ser perfectos en esta vida, pero sí podemos ser sensibles al pecado, y cuando nosotros hemos pecado, recurrir a aquel que es nuestro abogado, aquel que es nuestro abogado y puede interceder por nosotros ante el Padre. Y dice Juan, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
también en el versículo que leímos, también nos mencionó acerca de su espíritu, que allí en el espíritu se endureció en su orgullo. ¿Y cómo se puede endurecer el espíritu? Alguno puede decir, basta con llenar el corazón de soberbia para que el espíritu o la mente comiencen a sentirse orgullosos, arrogantes. Efesios 4, 17 y 18 dice, esto digo pues y afirmo junto con el Señor, que ya no andéis así como andaban los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios y por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Eso dice Efesios. Hermanos, y cuando Nabucodonosor le dio la espalda a Dios, fíjese lo que pasó, versículo 21 de Daniel 5. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Esa es la soberanía de Dios. Increíble cómo Daniel en un solo versículo le resume todo el capítulo que ayer el hermano le llevó 30 minutos, hermano Luis. En un solo versículo Daniel le hizo ver toda la vida de Salomón. Cuando Salomón se llenó de orgullo y de soberbia, en ese mismo momento dice la Biblia que su mente fue semejante a la de las bestias del campo. Nabucodonosor. Gracias, hermano. No está durmiendo, ¿eh? Este señor, hermanos, fue tanto su arrogancia que llegó a considerarse que no necesitaba a Dios para nada. Y en ese mismo instante la Biblia nos dice de que su mente fue semejante a la de las bestias. Ahora, imagínense, después de comer, en el capítulo 1 de Daniel, vimos cuál eran el plato del rey, cuáles eran las bebidas del rey. Y yo me imagino que era lo mejor que había en ese entonces. Pasó de comer lo mejor a comer lo que comen las bestias del campo. En Romanos, en el capítulo 1, también nos dice que cuando el hombre se endurece y no quiere, impide la justicia de Dios, dice que llega el momento en que Dios los abandona y los deja por completo. Y no hay nada peor cuando el hombre experimenta el abandono de Dios. Dice Romanos que el hombre sin Dios es como un animal que no razona. Vayamos al versículo 22, sigamos ahí avanzando, por favor. ¿Alguien me lo lee? Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Entonces, ¿sabía o no sabía, hermanos? Sí sabía. Tremenda acusación de Daniel a Belsasar. Tú sabes todo lo que ha pasado, Belsasar, y no te humillaste. ¿Habrá tiempo que un hombre soberbio se arrepiente, hermanos? ¿Se acuerdan de Manasés? ¿Hijo de quién? ¿De quién fue hijo Manasés? Manasés fue hijo de Ezequías, un rey bueno. Pero toma el lugar Manasés y es uno de los reyes más malos del reino sur. Uno de los más peores. Al final de su reinado buscó el rostro de Jehová en arrepentimiento y se humilló grandemente en presencia de Jehová. Y miren lo que hace Dios. Y Jehová su Dios lo oyó, lo restauró. Y Manasés conoció que Jehová era Dios. Todos, hermanos, en alguna etapa de nuestra vida nos hemos obrado o nos hemos comportado soberbios, arrogantes, orgullosos. Es más, a veces creemos que solamente las personas ricas muestran este síntoma, pero no es así. También hay personas pobres que son más orgullosos que los ricos de aquí. Y ese es el mensaje del Evangelio, que hay cabida para toda clase, posición social, para toda lengua, para toda nación, para todo ser humano, cuando aún tiene vida. Cuando ya no hay vida, ya no hay nada más que hacer. Hebreos nos dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de eso, el juicio. Así que
Yo les invito, hermanos, a que si alguno aquí presente no ha conocido a ese Dios que es lleno de bondad y misericordia, que podamos atender a su llamado. Dice Apocalipsis, hoy es el día. No endurezcáis tu corazón, dice. Versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahí está la acusación de Daniel. Ahora Belsasar, el rey, debió de haber encontrado las conexiones, todo lo que estaba pasando. El Señor del cielo, los vasos de la casa de Dios, Daniel, todos estos venían de un solo lugar. Venían de allá de la tierra de Judá. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿De qué presencia salió esta mano, hermanos? De la presencia de Dios. ¿Sabe usted, rey? Esa mano que usted vio, la escribió y la envió Dios mismo. Versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Alguien, hermano, aquí en la iglesia pudiera interpretar eso? No, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque en los siguientes versículos viene la interpretación. Pero algunos comentaristas dicen que esta escritura en la pared sí la entendieron los magos. Sí la pudieron leer, pero no pudieron dar el significado. Algunos otros dicen que fue escrito en hebreo y que por eso ellos no entendían esto. Lo cierto es, hermanos, de que Dios de una manera u otra veló estas palabras para aquellas personas, para que Daniel llegara en ese momento y fuera presentado el Dios verdadero. Miramos ahí el versículo 26. ¿A qué se refería esta escritura? Dice el versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ahora regrese usted al versículo 25 y se pronuncia 2 veces Mene, Mene. Ya hemos también aprendido de cuando hay 2 palabras repetidas, hay un énfasis. Y el versículo 26 dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Versículo 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Versículo 28, Pérez, esto no es un apellido, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En otras palabras, hermanos, se le ha dicho a Belsasar, Dios te ha evaluado y ha salido corto, ha salido falto, y tu reino ha sido dividido entre los medos y los persas. Yo quisiera hacerte una pregunta antes de seguir ya para finalizar. Si Dios nos pesara, si Dios pesara tu integridad, tu santidad, ¿cómo te encontrará el Señor? Este rey estaba emergido en la idolatría. Vemos también que estaba emergido en la hechicería. Vemos a este rey que estaba moralmente, estaba por los suelos, espiritualmente ni se diga. Él conocía y había escuchado del único Dios verdadero y había escuchado lo que había hecho ya Nabucodonosor. Alguien le contó a este señor, porque en todo el capítulo vemos que implícitamente Daniel le dijo, esto tú ya lo sabías y no honraste a Dios. Honraste a dioses de barro, de plata, de oro, de madera, de piedra, pero al único Dios que merece la honra no lo hiciste. Si Dios nos pesara y buscar en nosotros esa integridad, esa santidad, ¿cómo nos hallará el Señor? Versículo 29. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro
y proclamar que Él era el tercer Señor del reino. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. El nombramiento de Daniel solo dilató por lo menos unas 3 horas, unas 5 horas. No pasó un día más. Daniel ya sabía que esto iba a terminar. Lo más sorprendente es que los 70 años de cautiverio del pueblo de Dios había llegado a su fin este día. Y hasta aquí ha sido el capítulo de hoy, hermanos. Espero no haberte confundido más, pero han sido días de lectura donde el Señor me ha mostrado su misericordia, su soberanía, su justicia, que es fiel, que es recta. Y al igual que estos reyes, muchas veces actuamos nosotros así, con soberbia, con orgullo, con altivez. Pero Dios nos ha dado también la oportunidad que le ha dado a Nabucodonosor. Este hombre, vamos a leer en los profetas pequeños que los caldeos eran de la gente más peor, de lo más horrible que pudo haber tenido la tierra, y Dios lo utilizó para su propósito. Y al final de sus días, Nabucodonosor pudo enaltecer, alabar y engrandecer el nombre del único Dios altísimo. Yo quisiera que cerráramos nuestros ojos y hacer la invitación, si hay alguna persona, hermanos, que quisiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y decirle al Señor que entre en su vida. Él tiene todo el poder para poder perdonar nuestros pecados pasados, los pecados presentes y los que vamos a seguir cometiendo. Pero Él, a cambio, nos da un nuevo corazón. Dice la Biblia que seremos nuevas criaturas cuando venimos a Él. Nuevas criaturas, nuevos vasos para su honra y su gloria. Así que voy a orar, hermanos, y si usted quiere, a lo mejor quiere renovar votos con el Señor, a lo mejor Dios ha hablado a su vida el día de hoy, pues vamos a orar juntos. Y si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, nuestro Salvador, como su Señor, como su Salvador, las puertas y el altar está abierto. Amén. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. Padre, quita de nosotros, Señor, toda altivez, todo orgullo, Señor, toda prepotencia, Padre, toda amargura que hay en nuestro corazón, Padre. Padre, que las cosas materiales, Señor, no sean las que nos llamen, a las que nosotros podamos acudir, Padre Celestial. Que seamos obedientes a tu palabra, Señor, a buscar tu justicia, Señor, a buscar tu misericordia, a buscar tu bondad, Padre. Hacer esos vasos, Señor, sagrados, esos vasos que hemos nosotros voluntariamente puestos delante de ti, Padre. Nos hemos puesto como instrumentos para tu honra y tu gloria, Señor, como instrumentos dedicados a ti, Señor. Danos, Señor, el uso adecuado y ayúdanos, Señor, a mantenernos santificados, Señor, a mantenernos, Padre, sobrios, a mantenernos, Señor, puesto la mirada en ti, Señor. Te pido por cada hermano, por cada joven, por cada niño, Señor, que has puesto en esta iglesia, Camino de Vida, que podamos ser esos ejemplos para ellos, Señor, para nuestros hijos, para nuestros hermanos. Las hermanas, Señor, que puedan ser ejemplo a otras hermanas. Padre, que haya comunión, que haya unión en este lugar, Señor. Que tu Espíritu, Señor, el Espíritu Santo de Dios, habite y more en cada corazón, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, y gracias por la oportunidad, Señor, que me has dejado vivir tantos años, Señor. Yo no sé cuántos más a usted le place, pero, Padre, que sea para honrar tu nombre, Señor, que sea para engrandecer tu reino, que sea, Padre Celestial, para testimonio de ti, Señor. Que no nos dé vergüenza testificar, Padre, delante de otros lo que usted ha hecho en nuestra vida, Señor.
Gracias, gracias por todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.